Según Mateo capítulo 1, versículo 23, Emmanuel es el nombre que le fue dado a Jesús por medio de los ángeles. ¿Pero qué significa Emmanuel? ¿Realmente conocemos la magnitud de lo que ese nombre significa? Lo que ese nombre implica, las implicaciones que tiene el hecho de decir que Dios está con nosotros, que Dios es cercano a nosotros, que Dios no es distante a nosotros. Insisto mucho al decir que para el Evangelio de Marcos el Evangelio es meramente acción. Y aunque Marcos jamás menciona el nombre Emmanuel, en cada una de las escenas que Marcos nos narra y que Marcos nos relata, nos damos cuenta que efectivamente Él era Emmanuel. Él era la expresión, y no solamente era la expresión, Él era Dios mismo en nosotros y Dios mismo con nosotros. La vida y la obra de Jesús, según el Evangelio de Marcos, es más que suficiente para comprobar la realidad de que el día de hoy, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios sigue siendo un Dios cercano. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado esta realidad de la cual yo estoy hablando? O por el contrario, ¿cuántos de nosotros a veces sentimos a Dios lejano, a Dios ausente, a Dios que no está presente? Mira lo que dice el Evangelio de Marcos, del versículo 29 hasta el 39. Dice así la Escritura, el Evangelio de Marcos, del versículo 29 hasta el 39, dice: Después Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan y fueron a la casa de Simón y Andrés. Se supone que este Santiago y este Juan eran los hermanos biológicos de sangre de Jesús. Y fueron a la casa de Simón y Andrés. Resulta que la suegra de Simón estaba enferma en cama con mucha fiebre. Se lo contaron a Jesús de inmediato. Él se acercó a la cama, la tomó de la mano y la ayudó a sentarse. Entonces la fiebre se fue y ella les preparó una comida. Esa tarde, después de la puesta del sol, le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados. El pueblo entero se juntó en la puerta para mirar. Entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios. Pero como los demonios sabían quién era Él, no los dejaba hablar. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y se fue a un lugar aislado para orar. Más tarde, Simón y los otros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron, le dijeron: todos te están buscando. Jesús les respondió: debemos de seguir adelante e ir a otras ciudades, y en ellas también predicaré, porque ¿para eso qué? Para eso he venido. Así que recorrió toda la región de Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la Escritura, por el Espíritu que mora en nosotros, que nos da luz, que nos habla acerca de ti y que hace que la palabra, que es viva y es eficaz, sea oportuna aún en estos tiempos para nosotros. Gracias, Señor, porque tú sigues hablando, tú sigues tocando los corazones, y esto sucede, solamente basta que nosotros estemos dispuestos a escuchar tu voz. Te rogamos que hoy abras nuestros oídos y hoy alumbres nuestro entendimiento y nos permitas tomar un poco más de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Hay tres cosas de las que quiero hablar el día de hoy. Si se fijan, los que están en el curso de predicación, agarré 3 unidades de texto distintas. Algo que no deben de hacer, pero que estoy diciendo. Y voy a ver 3 cosas, una por cada unidad de texto distinta, que espero que sean oportunas para nosotros hoy. La primera cosa que quiero decir, el título del sermón, o en nuestro sermón, se llama Dios cercano.
nuestro Dios es un Dios cercano. Y la primera cosa que quiero decir acerca de esto es que Dios es un Dios de las cosas pequeñas. Dios también es Dios en las cosas pequeñas, en las cosas más insignificantes. El Señor Jesús es el Dios de las cosas pequeñas. Y cuando nosotros nos involucramos en este texto, particularmente en el texto de la sanidad de la suegra de Pedro, cuando nosotros nos echamos un clavado en este texto, este pequeño relato de 3 versículos nos enseña un montón de cosas si es que le hacemos las preguntas correctas al texto. Estos 3 versículos nos enseñan sobre la dinámica familiar que existía en el primer siglo. Cómo es que la suegra de Pedro vivía en la casa de Pedro, cómo es que la suegra de Pedro también servía en la comunidad. Nos enseñan cómo el Señor Jesús está involucrado en los temas de casa. El Señor Jesús está involucrado en los asuntos del hogar. Nos habla acerca de las costumbres familiares, de la hospitalidad, del servicio. Es un texto que nos puede hablar de muchas cosas, pero también nos dice que el Señor ama a las suegras. Pero es importante esto, que consideremos este texto, porque aunque nos enseña varias cosas, quiero que nos enfoquemos en una en particular. Según el texto bíblico y según la predicación de hace 8 días, Jesús estaba ¿en dónde? En la sinagoga. Si Jesús estaba en la sinagoga, el día en el que ellos estaban transcurriendo era el día sábado. Ellos se encontraban en el día sábado, en el día de reposo. Y aunque no sabemos, yo sé que es de costumbre que la cultura judía se congregue, asista a una sinagoga cada sábado. No sabemos si los discípulos anteriormente a seguir a Jesús tenían la costumbre de ir a la sinagoga. Lo que sí sabemos, y el pastor lo dijo hace 8 días, es que Jesús tenía la costumbre de ir a la sinagoga. Jesús se congregaba, Jesús participaba de la vida de iglesia siempre. Porque sabemos que los judíos acostumbraban guardar el sábado y sabemos que Jesús y sus discípulos asistían a la sinagoga. Así que Jesús y sus discípulos vienen saliendo de la sinagoga, vienen saliendo de ahí, de la sinagoga de Capernaum, y al salir de ahí, Jesús y sus discípulos deciden ir a la casa de ¿quién? ¿A la casa de quién? Van a la casa de Pedro. Y cuando ellos van a la casa de Pedro, seguramente ellos iban con la intención de comer y descansar. Era sábado, era el día de descanso, era el día de reposo. Pero nos cuenta el relato que cuando llegan ahí, la suegra de Pedro se encuentra enferma y rápidamente le dicen a Jesús: hey, Jesús, mi suegra, o no sabemos quién lo dijo, pero alguien lo externó y se acercó a Jesús y le dijo: la suegra de Pedro está enferma. Tan enferma que el texto bíblico dice que estaba en cama. Y me llama la atención esto porque yo no conozco a ninguna mujer, o al menos jamás lo he visto en mi madre, que estando enferma, que estando cansada o que inclusive teniendo fiebre descanse o esté en cama. Y me llama mucho la atención eso. Quizás la gravedad en la que esta mujer se encontraba con fiebre, pero dice el texto que ella se encontraba con mucha fiebre en cama. Y es que difícilmente veríamos a una mujer con fiebre acostada en la cama. Tendría que estarse casi muriendo para descansar, porque son guerreras, son luchonas, son 4x4, no descansan. Mucho menos si hay visitas, se levantan y atienden y dan de comer, aunque por dentro se estén deshaciendo. Ellas sacan fuerzas de donde quién sabe dónde y cumplen con el ministerio más hermoso que existe, que es el ministerio de la hospitalidad. Quiero que sepa que ese es un don de Dios, ¿sí? El ministerio de la hospitalidad es un don de Dios, y quiera Dios que todos lo podamos tener y que todos lo podamos desarrollar. Sin embargo, este no era el caso. La suegra de Pedro estaba en cama y se encontraba con muchísima fiebre, y al saberlo los discípulos, seguramente al saberlo Pedro, no dudó ni un momento en hacerlo saber a Jesús. Recordemos, hace 8 días Jesús acababa de hacer su primer milagro, según el Evangelio de Marcos, porque según el Evangelio de Juan, el primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino. Pero el primer milagro público que el Señor Jesús hace así a diestra y siniestra, según el Evangelio de Marcos, ¿cuál es? El de hace 8 días. Expulsar al demonio, ¿verdad? A la persona que estaba atormentada por el espíritu inmundo, el Señor lo liberó. Imagínate la escena
de vivir en medio de una cultura, un pueblo donde eso era de lo más común o de lo más normal y que nadie pudiera hacer absolutamente nada y que la presencia de Jesús y la voz de Jesús lograra ese milagro. Imagínate la conmoción, el ruido, las noticias, la prensa. ¿Cómo hubiera corrido esa noticia de que había un hombre en medio de Capernaum que había hecho lo que nadie antes había hecho? Que había hecho un milagro en medio de la reunión de iglesia. Y necesitamos que consideremos eso porque Jesús y sus discípulos presenciaron eso. Es más, obviamente Jesús fue el personaje principal ahí, pero sus discípulos presenciaron eso y cuando ellos salen de la sinagoga, ellos vienen seguramente extasiados de haber visto al Señor Jesús hacer un milagro. Entonces cuando llegan a la casa de Pedro, Pedro no duda ni un momento en decirle a Jesús: mi suegra está en cama. Si Jesús había podido con un demonio, ni modo que no pueda con una fiebre. ¿Verdad que sí? Pero la pregunta crucial e importante para nosotros el día de hoy es la siguiente: ¿cuándo fue la última vez, escúchenme bien y pongan atención, cuándo fue la última vez que inoportunaste al Señor por una fiebre, por un vaso de agua, por un pedazo de pan? ¿Cuándo fue la última vez que viniste al Señor con la petición más sencilla del mundo y le dijiste: Señor, necesito esto? Hago esta pregunta porque regularmente nosotros pensamos que el Señor hace cosas tan grandes y maravillosas que no merece, que no vale que nos atienda por una cosa tan pequeña. ¿Verdad que sí? O sea, cuando hay broncas grandes, háblenle al Señor. Pero cuando estamos pasando por dificultades pequeñas, como que nos la manejamos al margen y yo puedo soportar esto y yo puedo aguantar aquello, y como que decimos: ¿para qué molestar al Señor con una cosa tan pequeña? Pero nuestro Dios, un Dios que es cercano, también es un Dios de las cosas pequeñas. Definitivamente es el Dios de las cosas grandes, pero quiero que sepas que Él también es el Dios de las cosas pequeñas. Y aunque en esas cosas a las que nos hemos acostumbrado a vivir, porque realmente nos hemos acostumbrado a vivir con dolor de cabeza, nos hemos acostumbrado a vivir con malestar, nos hemos acostumbrado a vivir con una lesión en nuestra pie, en nuestra mano, nos hemos acostumbrado a vivir con cierta carencia, nos hemos acostumbrado a vivir con cierta dificultad. Quiero que sepas que tú puedes inoportunar al Señor y decirle: Señor, está pasando esto. Señor, está pasando esto. El problema es que nos hemos acostumbrado a vivir con estas cosas y con esos pequeños detalles hemos hecho las paces. Pero Dios es un Dios cercano y Él quiere obrar siempre en favor de los que Él ama. Esa mentalidad de que Dios no atiende cosas pequeñas, esa mentalidad de que ¿para qué interrumpes al Señor con esto tan pequeño? Perdónenme que lo diga así, pero es del diablo. Y usted sabe que no me gusta hablar de esa manera, pero te voy a decir por qué es del diablo. Porque esa mentalidad te hace creer o te hace no tener la fe suficiente para cosas pequeñas. Y si no tenemos la fe suficiente para cosas pequeñas, ¿usted cree que vamos a desarrollar una fe para cosas más grandes? Si no somos capaces de creer que el Señor puede trabajar en un dolor de cabeza, que el Señor puede trabajar en un problema tan sencillo como que se nos fue el camión, si no somos capaces de creer que el Señor puede obrar en cosas pequeñas, ahí está el primer estorbo y ahí está la primera dificultad para que nuestra fe pueda desarrollarse en cosas más grandes. ¿Sí o no? Entonces, al igual que Pedro, nosotros tenemos que decir: Señor, yo sé que es lo más pequeño y lo más insignificante del mundo, pero aquí está esta situación. Y sabes que ver al Señor obrando, ver un milagro atendido, ver una petición resuelta, eso alimenta, aumenta y sostiene nuestra fe de una forma impresionante.
Por eso es que Dios es el Dios de las cosas pequeñas también. Y por eso es que nosotros debemos de ser capaces de ir e inoportunarlo. Es decirle: Señor, esto es tan pequeño, pero aquí está, porque yo sé que tú puedes, porque yo lo entrego en tus manos. Ayer tuvimos la oportunidad de acompañar a mi tío Juanel un poquito allá en donde él trabaja. Y mi mamá le preguntaba que cómo le hacían para comer a veces. Y él decía: aquí traen lonche y a veces hasta sobra. Yo no dudo que el Señor, en medio del compartir los alimentos del Señor, multiplique los alimentos. No lo dudo, porque así son las matemáticas del reino. Uno pone algo, otro pone otra cosa, y al final todo el mundo sació, todo el mundo se llenó y todavía quedó para compartirle a alguien más. Así son las matemáticas del reino. Cuando las cosas más pequeñas las presentamos delante de Dios y ponemos nuestro corazón en Él y ponemos nuestra fe en Él, el Señor obra. Así que no permitas que eso estorbe tu fe. No permitas que el pensar que es algo pequeño haga que tu fe se haga pequeña también. Porque nuestro Dios, el Dios cercano, también es el Dios de las cosas pequeñas. Hay un testimonio de un hermano que ya no está entre nosotros, pero él una vez, mi papá lo cuenta mucho y espero no aburrirlos con repetir la historia, pero seamos conscientes. Él dice que una vez estaba con su bebé con fiebre en casa, en la noche, en la madrugada, y no había auto, no había forma de acercarse a un hospital, no había forma de llevarlo a algún lado. Y él dice que él clamó a Dios y le dijo: ¿cómo me encantaría ser yo esa clase de personas que ponen las manos sobre los enfermos y sanan? Y en medio de esa confrontación y ese diálogo y esa lucha con Dios, el Señor le dijo: ¿y por qué no oras tú? ¿Por qué no oras tú por tu hijo? Y él ha contado y ha dado testimonio que en el momento en el que él oró por su hijo sanó. Así que el más grande estorbo para que Dios opere y Dios obre es nuestra poca fe, o nuestra escasa fe, o nuestra nula fe. Nuestra idea tonta, perdónenme que lo diga así, de pensar que para qué molestamos a Dios con cosas tan pequeñas. Así que ahora más nos vale dar testimonio de lo que Dios hace constantemente, siempre. Que no pararse y decir: hermanos, el Señor en la semana hizo esto. Quizás para ti es insignificante, pero para mí es maravilloso. No sabes cómo eso alimentaría la fe de la iglesia. Pero a veces nos quedamos callados, aún en las cosas que el Señor hace. Hay que dar testimonio, hay que abrir nuestra boca y proclamar y testificar lo que el Señor ha hecho. Ahora, la segunda cosa de la cual quiero hablarles es de la segunda porción del texto, versículo 32, 33 y 34. Y esta segunda porción del texto también nos dice algo muy interesante. Lo voy a leer rápidamente. Dice: esa tarde, después de que Jesús sanó a la suegra de Pedro y después de que comieron, porque dice que esta mujer se levantó, y cuando se levantó empezó a darles. Es más, ¿cuándo sucedió el milagro de la suegra de Pedro? Bueno, no refiero al tiempo, me refiero al momento. No dice el texto. Nada más dice que Jesús la tomó de la mano, la levantó, y en cuanto la levantó ya estaba sana. Así es el Señor. No necesitas hacer un culto. No necesitas que la presencia del pastor esté ahí para orar y para que algo suceda. De la forma más pequeña, el Señor puede obrar. Dice el versículo 32: esa tarde, después de que sucedió el milagro y que seguramente comieron, después de la puesta del sol, le llevaron a Jesús, ¿qué? Y endemoniados. Y el pueblo entero, ¿cuántos? El pueblo entero de Capernaum se juntó en la puerta para mirar. El pastor decía hace 8 días que Capernaum era como la capital de esa zona, de esa región, de ese estado. Y entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía ¿de qué? De diversas enfermedades, y expulsó a muchos demonios. Hay que aprender a diferenciar entre un endemoniado y entre una persona que está enferma y entre una persona que es viciosa, porque no es lo mismo. Usted no puede echarle la culpa al demonio, decir: es que yo soy alcohólico porque estoy endemoniado. No, no se puede. Y entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía diversas enfermedades, expulsó muchos demonios, pero como los demonios sabían quién era Él, no los dejaba hablar. Segunda cosa: nuestro Dios cercano también es el Dios del lunes o es el Dios del domingo. En este caso del texto bíblico es el Dios del domingo. ¿Por qué? Porque dijimos que estaban en el sábado, en el Shabbat, y los días en el calendario judío se cuentan a la puesta del sol. Cuando el sol se pone, ya inició un nuevo día. Entonces más o menos a las 6, 7 de la tarde de nuestro sábado, para ellos ya está empezando el domingo. Así que el sol se puso, ¿y qué día estaba empezando? El domingo. Y cuando estaba empezando el domingo, vino todo el pueblo
con multitud de enfermos y endemoniados y lo presentaron a Jesús. Todo el pueblo agolpó aquella casa y trajeron a muchos enfermos y endemoniados. Y hay dos cosas interesantes que hay que ver aquí. La primera es, ¿dónde estaban estos enfermos y endemoniados? ¿Por qué no estaban en la sinagoga el sábado? ¿Será acaso que la sinagoga no era un lugar para ellos? ¿Será acaso que muchos de ellos ya hasta estaban olvidados y estaban marginados? Sí. ¿Dónde vivía el endemoniado gadareno? En un cementerio. Lo habían echado de la ciudad para vivir lejos de los demás. Y esto me encanta, hermanos, porque el Dios cercano es el Dios cercano a los marginados, a los olvidados, a los que nadie quiere, a los que nadie atiende, al extranjero, a la viuda, al huérfano. Nuestro Dios es el Dios de ellos y es un Dios cercano a ellos. Así que, aunque estas personas quizás estaban olvidadas y marginadas, esa tarde Jesús, que hizo el milagro en la sinagoga, en el centro de la comunidad, la noticia corrió rápidamente. Y seguramente la gente decía, si él pudo con un espíritu inmundo, seguramente él puede con cualquier otra cosa. Así que la gente vino de todas partes para ver la obra de Dios y su poder, ver la obra de Jesús. Y no lo dudes, ponerlo a prueba también. Pues vamos a ver si este sí puede con mi hijo, vamos a ver si este sí puede con la enfermedad, vamos a ver si este sí puede con esto. Y es que, hermanos, ver la obra de Dios y ver a Dios obrando con su poder alimenta nuestra fe. Ya lo dije y lo vuelvo a decir, no debemos de callar las cosas que el Señor ha hecho y hace en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque nosotros hemos sido llamados a ser testigos. Un testigo o alguien que da testimonio es alguien que justamente no hace el milagro, no hace que las cosas sucedan, pero lo presencia, está de forma presencial, o es una mera evidencia de lo que Dios hace. Y entonces uno dice, yo sé que Dios obra porque Él lo hizo conmigo. Yo sé que Dios opera en nuestra vida porque Él lo hizo conmigo. ¿Cuántos podrían levantarse en este momento y empezar a dar testimonio y decir, el Señor hizo esto, el Señor hizo aquello, el Señor obra? Ayer la hermana Rocío nos contaba parte de su testimonio y uno dice, o sea, wow, el Señor obra en nosotros. Y uno no tiene por qué callarse eso, porque eso es lo que alimenta la fe. Es lo que está haciendo Marcos. Si te fijas, Marcos hace un lado la teología, Marcos hace un lado las enseñanzas y empieza a contar milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, porque Marcos sabía que si algo iba a encender a su generación era saber lo que Dios había hecho. No solamente lo que Jesús había enseñado, sino lo que Jesús había hecho. Y por eso el Evangelio de Marcos, más que enseñanzas, está lleno de milagros, está lleno de obras, está lleno de acciones. Porque para Marcos era importante decirle a los demás, y el Señor hizo esto, y el Señor hizo aquello, y el Señor levantó, y el Señor transformó, y el Señor tocó a tal persona. Así que nuestro Dios cercano es el Dios del domingo, o es el Dios del lunes, o es el Dios del martes, o es el Dios del miércoles, es el Dios del jueves. ¿Por qué menciono esto? Porque a veces pensamos que a Dios solamente lo experimentamos en la reunión de iglesia. A veces pensamos que el único lugar o el único momento donde Dios puede hacer algo es el domingo. En nuestro caso, que nos congregamos los domingos. ¿Sí me estoy explicando? Pero Dios es el Dios del domingo, es el Dios del lunes, el Dios del miércoles, el Dios del sábado, el Dios de la madrugada, de la noche, del día, de cualquier momento. El Señor es el Dios de ese momento también, y Él está presente en esa situación. Es un Dios cercano a cada momento y espacio de nuestra vida. Él siempre está presente. Y sabes que así debe de ser la obra de la iglesia. Te voy a decir por qué. La iglesia no es la que se junta en un templo, ni es la que nada más los domingos se congrega. La iglesia somos nosotros, y cuando nosotros salimos de aquí allá afuera, cuando nosotros salimos de aquí y nos encontramos en el lunes, cuando nos encontramos ya en el martes, la iglesia, nosotros debemos de seguir siendo la iglesia. Debemos de seguir siendo testigos de la obra de Dios, y debemos de seguir buscando, provocando que los milagros de Dios sucedan alrededor de nosotros.
La iglesia debe de seguir siendo el lugar de encuentro, portadores de la presencia del Señor, logrando así hacer de nuestro Dios un Dios cercano a la gente, un Dios cercano a las necesidades de las personas en su día más oscuro o en su día más difícil. Así que cuando tú sales de aquí y llegas con otra persona y le dices: el Señor te ama, mira, el Señor puede hacer algo en tu situación, mira, el Señor quiere tocarte, mira, el Señor quiere ayudarte, y como muestra de eso estoy yo aquí para ayudarte. Tú empiezas a hacer iglesia y empiezas a llevar la luz del Señor a esas personas que se encuentran en oscuridad, y la obra de Dios se sigue haciendo. Así que no necesariamente tenía que ser Shabbat, ni domingo, ni lunes, ni martes. El Señor obra y Él hace milagros cuando Él quiere y el donde Él quiere. Así que nuestro Dios cercano, nuestro Jesús cercano, es el Dios del domingo y es el Dios del lunes, del martes, del miércoles y del jueves. Dice el versículo 35: a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y se fue a un lugar aislado para orar. Más tarde, Simón y los otros salieron ¿a qué? A buscarlo. Cuando lo encontraron le dijeron: todos te están buscando. Y Jesús les respondió: debemos de seguir adelante e ir a otras ciudades, y en ellas también predicaré, porque para eso he venido. Así que recorrió toda la región de Galilea y predicando en las sinagogas expulsó a los demonios. Mira, Jesús fue cercano a Dios y Jesús fue cercano a la gente. Y este texto nos lo demuestra. La mañana, antes del amanecer, antes de que el mundo iniciara sus actividades, Jesús ya estaba buscando a Dios. Así que de los versos 35 al 39, también nosotros vemos algo que es importante para nosotros. Jesús es cercano a Dios y Jesús es cercano a la gente. Curiosamente, y digo curiosamente porque vas a entender mi ironía y la lógica de lo que voy a decir, curiosamente Jesús era Dios mismo. Entonces, ¿qué necesidad tenía él de hablar con Dios? ¿Me está entendiendo? Jesús era Dios. Eso nos dicen los evangelios. Él es el verbo de Dios, Él es la imagen del Dios invisible, Él era Dios mismo. Entonces, pregunta curiosa: ¿por qué Jesús tenía la necesidad de orar? Porque Él era 100% hombre también. Jesús era 100% hombre también. Así que como hombre, Él tenía que llenar. Y nosotros como seres humanos, como hombre, como mujer, tú tienes que llenar tu vida de Dios. Me explico. O sea, si Jesús, que era Dios, tenía que llenarse de Dios para ejercer su ministerio, ¿con cuánta más razón nosotros? ¿Con cuánta más razón nosotros tenemos que llenarnos de Dios? Y es que quien ha de pasar una vida y un ministerio sirviendo a la gente e interactuando con ella, va a necesitar de pasar mayor tiempo y mayor cantidad de tiempo con Dios. ¿Me entienden? Si usted va a pasar gran parte de su vida sirviendo a la gente e interactuando con la gente y teniendo comunidad con la gente, entonces usted tiene que empezar a buscar a Dios. Usted tiene que llenarse de Dios. Jesús buscaba a Dios de mañana, antes de salir del sol, y Él se encontraba buscando a su Padre, llenándose de Él, y esto justamente es lo que lo capacitaba, esto es lo que lo respaldaba para su misión. Pero más adelante en futuros sermones hablaremos acerca de esto. Pero cuando Jesús salió de ahí, cuando Jesús salió del tiempo de oración, cuando Jesús salió de ese encuentro que Él tenía con el Padre, cuando Jesús sale de ahí, Él se encontró con su discípulo. ¿Qué discípulo era? Con Simón, con Pedro. Él se encontró con Pedro, y al encontrarse con Pedro, Pedro le dijo algo muy interesante. ¿Qué fue lo que le dijo? Que lo estaba buscando. Que la gente de ¿dónde? De Capernaum lo estaba buscando. Aunque Jesús había hecho milagros en la sinagoga y Jesús había hecho milagros en la casa de Pedro, a la gente no le bastó.
y vino al día siguiente en la mañana a buscar a Jesús. Y quiero hablarte algo muy interesante que los que han cursado el discipulado ya lo dominan un poquito más. Y es que Jesús, y si Jesús tuvo esa lucha, nosotros también tendremos esa lucha siempre. Jesús siempre tuvo una lucha entre lo urgente y lo importante. Porque lo importante y lo urgente no es lo mismo. Jamás va a ser lo mismo. No es lo mismo algo que urge a algo que es importante. Muchas veces las cosas importantes las postergamos y luego lamentamos haberlas postergado. Y a veces las cosas urgentes nos traen de aquí para allá, que dejamos de hacer las cosas que realmente importan. Y Jesús tenía esa lucha, una lucha entre lo importante y lo urgente. ¿Qué era lo urgente en la lucha de Jesús? Lo urgente es que había cientos de personas que necesitaban de un milagro. Habían cientos de personas que necesitaban ser liberadas. Habían cientos de personas que necesitaban de experimentar la bondad de Dios en su vida a través de un milagro con Jesús. Había mucha gente que necesitaba eso. Y eso era urgente, ¿a poco no? ¿A poco no es urgente que el Señor te sane de ese dolor, de ese malestar, de ese cáncer, de ese trauma? Es urgente. Pero había algo más importante para Jesús que lo urgente. Y es importante entender esto, porque lo importante era ir a otros lados. Lo importante, según Jesús lo define, era ¿qué hacer? Predicar. Señor, mira, hay mucha gente que te sigue buscando por un milagro. Sí, ya sé, pero vamos a ir a otro lado. Pero Señor, mira, hay inválidos, hay ciegos, hay paralíticos. Vamos a ir a otro lado a predicar. Pero Señor, esta gente se está muriendo, te necesita. Sí, pero yo he venido a proclamar el evangelio. ¿Y qué dijimos que era el evangelio? ¿Cuál es la buena noticia? Que Dios se ha acercado. Que el rey está visitando a la nación, que el rey está visitando. ¿Se acuerdan que mencioné eso hace como 3 semanas? Que el evangelio, la buena noticia es que Dios se ha acercado, que Dios nos está visitando. Así que sí, Jesús tenía que hacer muchos milagros. Sí, había muchas cosas que abrumaban a Jesús y a la comunidad, pero había algo más importante que hacer solamente milagros. Y era anunciar que el reino de los cielos por fin se había acercado, que el rey estaba visitando a su gente, que Emmanuel, que Dios había hecho posible lo imposible y Dios había decidido acercarse, que Dios había decidido ser un Dios cercano. Esta es la predicación, esto es proclamar, esto es el querigma de Dios. Esa es la buena noticia del reino. Y la buena noticia del reino es que Dios está aquí. La buena noticia del reino es que Dios es cercano a nosotros. La buena noticia es que Dios no está ausente y que en medio de ello Él sigue sanando y Él sigue echando fuera demonios. Y hermano, no quiero sonar conformista ni tampoco meramente triunfalista, pero esta actitud de Jesús es sumamente importante y es digna de nuestra atención. ¿Qué era más importante para Jesús? ¿Sanar? ¿Manifestar su poder en dimensiones espirituales o salvar? ¿Me está escuchando? Es más, no me escuche a mí, escuche su respuesta. ¿Qué era más importante para Jesús? ¿Sanar o salvar? Ese es el Dios para el que yo trabajo. Y yo espero que ese sea el Dios para el que tú trabajas. Un Jesús con verdadero sentido de misión, que no se deja abrumar ni conmocionar por las cosas o por cualquier cosa. Un Jesús que no permite, aún por la tarea más noble, que su llamado y su propósito se desvíe de cumplirlo. Él vino a sanar, Él vino a liberar, Él vino a manifestar su poder, pues Él es un rey soberano.
Él ya sabía esto, hermanos. Necesito que entiendan lo que estoy a punto de decir, porque, bueno, para mí es una bomba. Jesús ya sabía que Él era rey. Jesús ya sabía que Él podía sanar, que Él tenía el poder para ahuyentar a los demonios. Él tenía el poder para hacer todo eso porque Él era Dios. Él era rey, Él es Dios. Él es un Dios cercano. Pero te voy a decir realmente a lo que vino Jesús a esta tierra. Jesús vino a dejar de ser poderoso. Jesús vino a humillarse. Espero que entiendas eso. Él vino a perder. Él no vino a ganar. Él no vino a ponerse victorioso sobre un trono con una corona. Jesús no vino a eso porque Él ya era rey. Jesús vino a dejar de ser poderoso, vino a humillarse, vino a perder. Jesús vino a dar su vida. Él vino a ser pisoteado, Él vino a ser burlado, Él vino a ser señalado, Él vino a poner su vida por muchos, por todos. Jesús vino a romper la separación. Él vino a demostrarnos a un Dios cercano. El Señor Jesús vino a darnos salvación. Amén. El Señor Jesús vino a eso. Y eso, iglesia, eso es lo que verdaderamente importa. Pablo tenía un aguijón. Tú podrías tener una enfermedad terminal. Tú podrías tener una dolencia, una carencia que jamás sane. Y Él sigue siendo rey. Él sigue siendo Señor. Y Él sigue siendo tu Salvador. Eso es lo que verdaderamente importa, hermano. Y ese es el Dios para el cual yo trabajo. ¿Y tú? Porque hay muchas iglesias allá afuera que te intentan vender todo, menos hacerte consciente de que ya lo has recibido todo. Hemos recibido la salvación del Señor. Seguramente en más de una ocasión has sentido que Dios es un Dios lejano. Seguramente en más de una ocasión has sentido que Dios es un Dios frío e indiferente. Seguramente en más de una ocasión has tenido miedo de venir al Señor con tus pequeñeces. Seguramente en más de una ocasión has sentido que al salir de aquí pareciera que Dios se queda aquí y tú sales a la calle sin su compañía. Quizás has sentido que el Señor ha estado tan ocupado trabajando con otros que se ha olvidado de estar cerca de ti. Si tú has sentido eso alguna vez, si tú has sentido eso inclusive en más de una ocasión, el Evangelio de Marcos es para ti. El Evangelio de Marcos es para ti porque estas pequeñas porciones de texto que parecen insignificantes y sin riqueza, estas pequeñas porciones de las cuales acabo de predicar, nos hacen saber que la buena noticia es que Dios es un Dios cercano. Que Él está tan cerca como tú se lo permitas. Que Él está tan cerca como tú lo dejes obrar. Tan dispuesto como se lo pidas, tan oportuno como tú lo quieras. El Señor es un Dios cercano, porque a diferencia de nosotros, que siempre damos un paso hacia atrás para alejarnos, Él sigue dando un paso adelante para acercarse a nosotros. Él ha dado el primer paso para encontrarnos. Él es Emmanuel, no porque yo quiera, no porque tú quieras. Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros porque Él así lo quiso. Porque Él, contra toda lógica y contra toda matemática, Él dejó 99 para ir a buscar una sola. Porque Él dio el primer paso para acercarse, para venir a buscarte a ti. El Señor Jesús dijo: yo tengo que ir a otras aldeas, yo tengo que ir a otras casas, yo tengo que ir a otros pueblos, porque yo también soy cercano a ellos. ¿Por qué no te pones de pie y alabamos al Señor? Porque Él es un Dios cercano. Vamos a orar. Y si tú hoy quieres dar ese paso hacia Él, porque sabemos que Él ya dio ese paso con nosotros, porque sabemos que Él está tan cercano como nosotros se lo permitamos, ¿por qué no empiezas a hablar con el Señor y te haces sincero con Él?
Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Señor Jesús, te alabamos e invocamos tu nombre. Gracias porque tú eres Emmanuel, porque tú dejaste tu trono y tu corona por venir a nacer en Belén, para entregar tu vida por muchos, porque te despojaste de toda divinidad, te despojaste de todo poder, jamás utilizaste tu divinidad para tu propio fin. Oh Señor, te alabamos porque sabemos que tú eres cercano, porque hoy nuestros ojos han sido abiertos una vez más. Hoy tu espíritu ha tocado nuestro espíritu y hoy hemos sido inundados de esta realidad. Sabemos que tú eres un Dios cercano a nosotros. Aleluya. Señor, te alabamos por tu fidelidad, te alabamos por tu misericordia, te alabamos por el amor eterno con el cual nos has amado, te alabamos porque aunque nosotros nos hemos alejado, nos hemos distanciado, tú quisiste acercarte a nosotros, has venido a nuestra casa, has venido a nuestra familia, porque para eso has venido. Gracias, Señor, porque podemos poner delante de ti aún las cosas más pequeñas, porque tú eres el Dios del lunes, del martes, del miércoles, el Dios de las cosas pequeñas, de las cosas enormes. No hay imposibles para ti, Señor. Y como muestra de eso, te has acercado a salvarnos. Señor, hoy una vez más nos reconciliamos contigo. Señor, hoy una vez más nos rendimos delante de ti y te reconocemos como el Rey y Señor. Pero tú ya eras Rey, tú ya eras Señor, pero te hiciste nuestro Salvador. Y también te reconocemos y te aceptamos como nuestro Salvador. Bendito sea tu nombre para siempre. Gloria a tu nombre. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Prendas, amén, y dando gloria a Dios, ¿verdad? Por la palabra del Señor que es oportuna a nuestras vidas, amén. ¿Cuántos decimos amén? Por ese Dios cercano, ¿verdad? Que